Novelista, poeta, dramaturgo, intelectual comprometido, agitador político y fundamentalmente una gran personalidad de la generación del 98. Rebelde, peculiar, individual, autónomo, libre. Sincero, combativo, conflictivo. Intelectual de primera línea, honraba carta cabal, trabajador incansable, leal con sus amigos, escritor de primer orden. Inteligente, sobrio, duro, ingenuo. Es decir, un hombre auténtico, un hombre veraz, sin complejos, que arremetió contra todo, contra esto y contra aquello. Es el primer catedrático de universidad que entra en el Partido Socialista. Su rotunda sinceridad permite conocer su pensamiento a través de sus obras y ha dejado innumerables frases para la historia. Aunque su vida comenzó en Bilbao y pasó su primera juventud en Madrid, todo cambió al llegar a Salamanca. Fue una especie de, no sé cómo decirte, de simbiosis entre la ciudad y él, ¿no? Él llegó a significar la ciudad y la ciudad le significaba a él, ¿no? Que pocas ciudades y pocas personas están tan identificadas como lo es Unamuno y la ciudad de Salamanca. Pero él en Salamanca encontró el paisaje, el ambiente, la luz. Y eso que sus comienzos como catedrático en la universidad no fueron fáciles. Manda una serie de artículos comprometiendo su ideología a tope. Uno habla de uno de ellos, Las Cuestiones, donde él se declara republicano, donde cuestiona al rey seriamente, es decir, presenta una tarjeta de visita ya comprometida. Dentro del conjunto del claustro universitario, pues nunca fue particularmente popular o particularmente querido, ¿no? Su personalidad controvertida y peculiar sobrepasó los muros de la universidad, se implicó de una forma activa en la ciudad, utilizó la prensa para expresar su voz autorizada. Fue un luchador de la palabra que asumió su papel de intelectual. Quiso estar implicado en lo que es la vida cultural, la vida social, la vida cívica ciudadana. Fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca, elegido por los ciudadanos y por los salmantinos en varias ocasiones. Se siente como sobre sus espaldas los problemas de España, los siente como problemas propios que los tiene que resolver, que el intelectual, bueno, es quizás por donde habría que hablar también de su forma de asumir la tarea del intelectual. Novelas, ensayos, obras de teatros, poemas. No solo escribió mucho, cultivó prácticamente todos los géneros literarios con una originalidad deslumbrante. Es una obra descomunal desde el punto de vista intelectual por su extensión y por su hondura y por su profundidad y por su calidad, pero es que además fue escrita íntegramente a mano y prácticamente sin tachaduras. Eso hoy día es inconcebible. Entonces no, había que coger una pluma, que se la fabricaba él además, muchas de ellas, una pluma, una hoja en blanco, ponerte a escribir con plumilla y escribir lo que él escribió. Es fundamentalmente un poeta y toda su filosofía y toda su forma de actuar en la vida era de poeta. No tenía un sentido, digamos, prosaico de las cosas, tenía un punto de vista muy elevado, muy digno, muy personal, muy suyo, muy subjetivo en suma, ¿no? O sea que era esto lo que yo pienso que define al poeta. Luchador por la libertad, supo aprovechar el exilio, regresó a Salamanca aclamado por el pueblo, apoyó el levantamiento, reconoció su error y rectificó, enfrentándose al movimiento en el Paraninfo de la universidad. El que consigue representar la lucha de los intelectuales contra Primo de Rivera, contra la dictadura, es el gran símbolo de la lucha contra la dictadura y por tanto se convierte igualmente en el gran símbolo de la República. Unamuno, una figura indiscutible que jugó su papel en la literatura y en la historia. La verdadera obsesión de Unamuno siempre fue agitar las conciencias, ser un gran agitador de conciencias. Nunca tuvo miedo al ridículo y hizo de bufo y de lo que hiciera falta y gritó. Sus restos descansan 77 años después de su muerte en la ciudad que lo acogió y que fue testigo de su paso por la vida como uno de los grandes de nuestra historia.